La galaxia siempre había considerado a la humanidad como una especie débil y fragmentada. Impredecibles, tercos y peligrosamente curiosos, pero sin la disciplina unificadora que hacía a otras civilizaciones formidables. Esa creencia se mantuvo firme hasta el día en que las estrellas se apagaron. Todo comenzó con la desaparición de la flota de cosecha Arian. Una señal de socorro automatizada fue detectada en el límite del sector 9, una región remota ocupada por escasos puestos mineros. Al principio, nadie prestó mucha atención. Los piratas eran una molestia común allí, y se sabía que los arianos tendían a exagerar las amenazas. Pero cuando no llegaron más señales y toda la flota desapareció de los escáneres de largo alcance, la curiosidad se impuso. El Consejo Galáctico envió una nave exploradora para investigar, pero nunca regresó. Luego una segunda, y una tercera. No fue hasta que los Uran, una de las especies más avanzadas de la galaxia, enviaron un Dreadnought de clase temible que la verdad finalmente salió a la luz. Los restos de la flota Arian flotaban en el vacío, agujereados y destrozados desde dentro. No había sobrevivientes ni señales de batalla, solo caparazones vacíos y destrozados de naves poderosas. El pánico susurró por toda la comunidad galáctica. ¿Era un enemigo nuevo, desconocido? ¿Una anomalía cósmica? Nadie tenía respuestas. Se enviaron drones de vigilancia, y sus transmisiones revelaron algo verdaderamente aterrador. En los fragmentos de los restos aparecían insignias de la Confederación Terana de la Tierra. La humanidad, esos seres caóticos y dispersos, había destruido una de las armadas más formidables de la galaxia. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Embajadores de decenas de especies discutían y gritaban, llenos de miedo. La humanidad se suponía que era una molestia menor, confinada a un pequeño cúmulo de planetas. ¿Cómo habían aniquilado un grupo de batalla entero? ¿Por qué lo habían hecho? Mientras el caos reinaba en las deliberaciones, otra señal de socorro irrumpió en la red de transmisión del Consejo, esta vez desde la nebulosa Sintar. El Dreadnought Suran fue encontrado, su estructura colosal quebrada y humeante, flotando como una tumba. El pánico se tornó terror cuando imágenes granuladas de un dron dañado se reprodujeron en la pantalla central del Consejo. Cientos de naves de guerra humanas aparecían desde el hiperespacio, sus cascos elegantes y cubiertos de armas desconocidas. Una sola nave superaba en tamaño al Dreadnought. Los humanos no solo habían evolucionado, se habían transformado en una máquina de guerra. La inteligencia del Consejo intentó entender el cambio. Espías enviados a colonias humanas regresaron con informes fragmentados, rumores de unificación, susurros de un gran proyecto que duraba décadas. De alguna forma, la humanidad había consolidado sus estados fragmentados y unido su conocimiento, canalizando su naturaleza caótica para convertirla en una fuerza unificada e imparable. Entonces llegó el mensaje, una transmisión única de la Confederación Terana, dirigida a todo el universo conocido. A los llamados poderes galácticos, creyeron que éramos débiles, fragmentados e insignificantes. Ignoraron nuestras súplicas cuando nuestras colonias fueron saqueadas, cuando nuestras rutas comerciales fueron destruidas y cuando nuestros diplomáticos fueron ejecutados sin causa. Creyeron que la humanidad se escondería y dispersaría. Estaban equivocados. No hemos olvidado. Estamos llegando. La humanidad envía 700.000 naves de guerra. Prepárense. La transmisión se cortó, dejando un silencio más pesado que una estrella de neutrones. El pánico estalló entre los miembros del Consejo. Algunos pedían rendición, otros ataques preventivos. Alianzas se formaron en segundos. Razas que habían estado enemistadas por milenios ahora buscaban protección mutua. La galaxia, a pesar de su poder y sofisticación, estaba completamente desprevenida para la tormenta que venía. Mientras los sistemas estelares movilizaban sus defensas, los informes llegaban sin cesar. Las flotas humanas avanzaban por múltiples frentes, sus naves moviéndose con una precisión despiadada. No se detenían a comunicarse ni a negociar, simplemente atacaban, desmantelando sistemáticamente cada flota que osaba enfrentarse a ellas. Mundo tras mundo caía, y la galaxia observaba horrorizada como la humanidad, una vez subestimada y burlada,
se extendía por las estrellas como un incendio vengativo. Los sobrevivientes susurraban entre ellos, temiendo la verdad inevitable. La humanidad ya no era una amenaza dispersa, sino una fuerza implacable. Y la galaxia no tenía a quien culpar más que a sí misma. La guerra apenas comenzaba. Mientras la primera ola de la máquina bélica humana arrasaba los sistemas exteriores, la galaxia luchaba por comprender la magnitud de la amenaza. Llegaban reportes de planetas enteros siendo arrasados y defensas orbitales destrozadas a un ritmo imposible de procesar. El Consejo Galáctico, que alguna vez había debatido tarifas comerciales y disputas fronterizas, ahora se encontraba al borde del colapso. El almirante Kelar del Imperio Suran, una de las mentes militares más respetadas y temidas de la galaxia, recibió la tarea de organizar una contraofensiva. Reunió representantes de todas las especies dispuestas a luchar, los Kalans con sus lanzas de plasma, los Varians con su coordinación telepática, e incluso los esquivos Sourn, quienes rara vez se involucraban en conflictos galácticos. Pero, a pesar de su poder combinado, ninguno pudo quitarse el miedo que carcomía sus corazones. Se mueven como un solo organismo, gruñó Kelar, mirando con furia el mapa estelar holográfico donde las flotas humanas marcaban líneas de destrucción a través de los sistemas. ¿Cómo se unificaron tan rápido? La última vez que supimos, todavía discutían entre ellos. El estratega principal YVX, un Verian reptiliano, siseó en acuerdo. Nuestros espías detectaron un cambio hace casi una década. Algo llamado Protocolo de Unificación, Proyecto Dominio. Debieron poner fin a sus disputas internas y forjar un único propósito. Eso es imposible, espetó la embajadora Trila de los Vald. Los humanos son caóticos por naturaleza. Se peleaban entre ellos con más fiereza que contra cualquier invasor alienígena. ¿Cómo pudieron convertirse en esta máquina de guerra? Kelar estrechó la mirada. Quizás fue precisamente ese caos lo que les dio fuerza. Fuimos demasiado arrogantes para verlo. Mientras nosotros complacíamos, ellos evolucionaban. De repente, una transmisión urgente irrumpió en la sala de guerra. Un joven oficial corrió hacia Kelar, su rostro pálido. Almirante, acabamos de recibir imágenes del sistema Riden. Han desplegado los titanes. Kelar sintió un frío helado recorrer su sangre. Sabía el término por informes obsoletos, naves capitales masivas, supuestamente más grandes que cualquier Dreadnought existente. Señaló al técnico que activó la transmisión. La imagen cobró vida, mostrando una flota de colosales naves humanas emergiendo del hiperespacio, cada una un gigante de acero y furia, cubierta de armas energéticas que pulsaban con un siniestro brillo rojo. Las plataformas de defensa planetaria disparaban en vano, sus proyectiles desintegrándose contra escudos energéticos poderosos. Uno de los titanes abrió fuego. Un único haz cortó 3 estaciones orbitales como si fueran de papel. Mientras la imagen se desvanecía, Kelar apretó los dientes. No podemos combatirlos de frente. YVX frunció el ceño. Está sugiriendo que nos rindamos. Nunca, rugió Kelar. Pero debemos ser inteligentes. La humanidad puede ser una fuerza unificada ahora, pero aún se guía por su orgullo. Si logramos atraer a su flota principal a una trampa, quizás cerca del gigante gaseoso Arv, podríamos detonar el núcleo del planeta y eliminar una gran parte de su armada con él. Traya se burló. ¿Y si nos descubren? ¿Y si nos destruyen antes de que lleguemos? Entonces moriremos luchando, respondió Kelar con gravedad. Mejor hacer una última defensa que esperar a que nos eliminen uno por uno. La sala del consejo cayó en un silencio tenso, abrumada por la magnitud del plan. A pesar de su tecnología avanzada y milenios de experiencia en la guerra, enfrentaban un enemigo impulsado no por conquista, sino por venganza, una especie agraviada que exigía el respeto que se le había negado por siglos. Los mensajes de las flotas supervivientes continuaban llegando, cada uno más desesperado que el anterior. Los informes eran claros, la humanidad no negociaba ni mostraba piedad. Se movían con una fría eficiencia, atacando infraestructuras y centros de comunicación, desmantelando civilizaciones pieza por pieza. Kelar envió órdenes para movilizar las fuerzas restantes,
llamando a las naves de todas las facciones aliadas a reagruparse en Arik V. Era una apuesta, un plan desesperado y arriesgado, pero era lo único que les quedaba. Mientras los comandantes se dispersaban, YVX se quedó atrás, sus manos escamosas apretadas con tensión. ¿Crees que podemos ganar?, preguntó en voz baja. Kellar no lo miró directamente, sus ojos fijos en el mapa holográfico donde los marcadores humanos seguían expandiéndose. No lo sé, admitió, pero sé una cosa, lo subestimamos, y ese podría ser el error que nos condene a todos. La tensión era sofocante, pero ya no había vuelta atrás. Con la disolución del Consejo de Guerra, la galaxia contenía el aliento, sabiendo que el destino de incontables mundos pendía de un hilo. Mientras la flota se preparaba para la defensa desesperada en Arik V, seguían llegando noticias del implacable avance humano. Los informes indicaban que la armada se había dividido en varios grupos de batalla, atacando simultáneamente sectores clave. Los puestos estratégicos eran aniquilados con precisión implacable, dejando cuadrantes enteros indefensos. Las fortalezas más fortificadas de la galaxia caían en cuestión de horas. El almirante Kellar recorría el centro de mando, dando órdenes y motivando a sus oficiales. No podía permitirse mostrar miedo, no con la moral tan frágil. Sin embargo, una sensación de fatalidad revoloteaba en su estómago. «Señor», llamó el teniente Morak, un Coloran delgado con ojos dorados y afilados. Nueva inteligencia del cúmulo Arón. La flota humana destruyó toda la defensa orbital sin sufrir bajas. Avanzan hacia los mundos núcleo. Kellar gruñó. ¿Hay sobrevivientes? Unos pocos pads de escape lograron salir. Estamos recibiendo sus informes ahora. Él asintió, tratando de asimilar la pesadilla que se desplegaba por toda la galaxia. Entonces, una solicitud de comunicación parpadeó en su consola, proveniente de la Confederación Terana misma. Dudó un momento, intercambiando miradas con sus oficiales, y finalmente aceptó la transmisión. La pantalla cobró vida mostrando una figura humana, alta e imponente. Vestía un uniforme negro azabache adornado con el emblema de la Confederación, y sus ojos fríos y fijos parecían atravesar la pantalla. «Soy la gran almirante Liracole de la flota Dominio Terana», declaró con voz firme y autoritaria. «¿A quién me dirijo?». Kellar se enderezó, negándose a mostrar miedo. Almirante Kellar del Imperio Suran, comandante de la Coalición de Defensa Galáctica. Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña, sin humor. «Ah, la coalición. La desesperación crea alianzas extrañas. ¿No es así? Declaran la guerra a toda la galaxia humana». Kellar respondió con dureza. «No pueden ganar. Resistiremos hasta que la última estrella se apague». La gran almirante Cole alzó una ceja. Interesante elección de palabras. La resistencia es admirable, pero inútil. Estos se lo han buscado. Cuando nos despreciaron, llamándonos débiles y desechables, cuando atacaron nuestras colonias y masacraron a civiles, ¿creyeron que olvidaríamos? ¿Que siempre seríamos la presa? Kellar apretó la mandíbula. La venganza no justifica el genocidio. Sus fuerzas son solo una chispa frente a la inmensidad de la galaxia. No pueden derrotarnos a todos. Los ojos de Cole brillaron con determinación despiadada. No solo nos preparamos para esta guerra, la trascendimos. Nos vieron como facciones divididas, pero la unidad nos convirtió en algo más. Construimos, innovamos y armamos nuestro propio espíritu. Aprendimos de sus crueldades y traiciones. Ahora devolvemos las lecciones. Kellar luchaba por mantener la voz firme. Se están condenando a un conflicto sin fin. Su sed de sangre los consumirá. Cole inclinó la cabeza ligeramente. La supervivencia es nuestra naturaleza. La adaptación, nuestra fortaleza. La galaxia no aprendió que la humanidad no se rompe, evoluciona. Con eso, la transmisión se cortó, dejando un silencio intenso en el centro de mando. Morak fue el primero en hablar, con voz temblorosa. Se acercan. Los sensores muestran una flota masiva dirigiéndose a Arik. Llegarán en 3 horas estándar. Kellar sintió el corazón latir con fuerza. Sabía que era el momento decisivo. Alerta máxima.
Preparen todas las naves y activen las defensas planetarias. Que cada piloto de caza esté listo para despegar. Aquí haremos nuestra última defensa. El centro de mando estalló en actividad mientras los oficiales corrían a transmitir órdenes. Kellar se dirigió a la cubierta de observación, mirando hacia el vasto espacio. Su mente corría. ¿Tendrían alguna posibilidad? ¿Podrían siquiera ralentizar el avance? YVX se acercó, su cuerpo serpenteante tenso. ¿Crees en sus palabras, almirante? ¿Que todo esto es culpa nuestra? Kellar no respondió de inmediato. Había luchado en innumerables batallas y visto la arrogancia de las potencias dominantes que menospreciaban a la humanidad. Tal vez habían ido demasiado lejos, subestimando el espíritu de una especie que se negaba a morir en silencio. Pero ya no importaba. El arrepentimiento no frenaría la cuenta de muertos. Lo subestimamos, dijo al final, pero ya es demasiado tarde para lamentarse. Ahora solo podemos luchar y esperar aguantar la línea. La tensión a bordo del buque insignia Borar era insoportable. A medida que la cuenta regresiva se acercaba a sus últimos minutos, las formaciones de la flota se consolidaban, las redes de defensa se activaban, y cada nave disponible se posicionaba para crear una defensa en capas alrededor de Arik V. El almirante Kellar permanecía en el corazón de la sala de mando, con los ojos fijos en la pantalla holográfica que mostraba la vasta flota humana aproximándose desde el hiperespacio. Morak coordinaba los últimos escuadrones de cazas, su voz calmada pero cargada de tensión. Todos los escuadrones reportan estar listos, almirante. Los cañones orbitales están cargados y en posición. Hemos colocado las cargas de desestabilización en el gigante gaseoso, como se ordenó. Están preparadas para detonar si la flota enemiga se agrupa cerca del pozo gravitacional. Kellar asintió con rapidez. Muy bien. Asegúrense de que la flota secundaria se mantenga oculta en el lado oscuro de la luna de Arik V. Esa será nuestra última línea de defensa. En ese momento, YVX se deslizó junto a él, con el ceño fruncido. ¿Estamos realmente preparados? Incluso con nuestras mejores estrategias, respondió Kellar, enfrentamos una fuerza como ninguna otra. No hay margen de error. El almirante no respondió de inmediato. Observaba cómo las primeras distorsiones aparecían en la red de sensores. Destellos de luz que se expandían y retorcían, como si el mismo tejido del espacio vibrara. Las naves de guerra humanas emergieron en perfecta formación, cada una reluciendo con una letal precisión. En el centro de la armada, los titanes, enormes y ominosos, avanzaban con paso imponente. Un susurro de temor recorrió la sala de mando. Kellar tragó saliva y abrió el canal de comunicaciones a toda la flota. Aquí almirante Kellar para todas las fuerzas de la coalición. El enemigo ha llegado. Recuerden por qué luchamos, susurró con firmeza. Por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestra existencia misma. Estamos aquí porque nos negamos a someternos a la tiranía. La humanidad busca rompernos, pero mantendremos la línea. Hoy les haremos sangrar. Un coro resonante de afirmaciones llenó las comunicaciones. Con resolución sombría, Kellar levantó la mano. Todas las baterías. Fuego. Los haces de energía y las lanzas de plasma cortaron el vacío, atravesando la negrura hacia la flota humana. Las naves teranas al frente soportaron el peso del asalto, sus escudos brillaron con fuerza, pero resistieron. Momentos después, los humanos respondieron con fuego. El cielo se desató en caos. Ráfagas azules de iones atravesaban las líneas de la coalición, desintegrando corbetas y fragatas al instante. Los cañones electromagnéticos humanos disparaban al unísono, proyectiles que viajaban más rápido que el pensamiento, cortando naves capitales como si fueran de papel. Kellar observaba horrorizado como un ala entera de destructores Kalans desaparecía en una explosión de escombros en llamas. Fuego concentrado sobre los grupos flanqueantes. Gritó. Necesitamos romper su formación. La flota de la coalición ajustó su posición, descargando fuego concentrado sobre el flanco derecho humano, donde un grupo de fragatas avanzaba con ímpetu. Una nave colapsó bajo la andanada, pero antes de que pudieran aprovechar la debilidad, los humanos se adaptaron.
Los titanes cambiaron de posición, y enormes ondas disruptoras estallaron, bloqueando temporalmente los sistemas de puntería de la coalición. La voz de Morak cortó el caos. Almirante, hemos perdido contacto con el cúmulo Verox. Todo el ala ha desaparecido. Kellar golpeó con fuerza la consola. Maldita sea. Retiren las unidades de reserva para reforzar el perímetro izquierdo. No podemos permitir que nos rodeen. Pero mientras las órdenes se transmitían, los humanos ejecutaron su siguiente movimiento. Desplegaron miles de drones cazas ágiles que atacaron como un banco de pirañas metálicas, abrumando las defensas puntuales y desgarrando los flancos expuestos. Una oleada de pánico se apoderó de la tripulación a medida que más naves reportaban daños catastróficos. La mente de Kellar calculaba una y otra vez las probabilidades, pero la verdad fría se asentaba. Estaban siendo superados en maniobras y poder de fuego en cada movimiento. Los humanos no solo peleaban con fuerza, sino con estrategia, precisión quirúrgica y brutal eficiencia. YVX se deslizó a su lado, el rostro habitualmente sereno torcido por el miedo. Almirante, debemos detonar el gigante gaseoso. Es nuestra única oportunidad para destruir su flota principal. Kellar dudó. La explosión sería catastrófica, tragándose a aliados y enemigos por igual. Pero, ¿qué opción les quedaba? Apretó la mandíbula y asintió. Activen las cargas de desestabilización. Todas las unidades, retrocedan a una distancia segura mínima. Las advertencias parpadearon en las pantallas mientras los temporizadores contaban hacia la detonación. Las naves de la coalición se retiraron, rompiendo formación, y la flota humana avanzó con renovada confianza. Los titanes presionaron, internándose más en el pozo gravitacional de Arik V. Cuando el temporizador llegó a cero, el gigante gaseoso tembló. Una reacción en cadena se encendió en su núcleo denso. En un instante, el planeta explotó en una gigantesca detonación. Una onda de choque de energía pura y gases volátiles atravesó el vacío, envolviendo la vanguardia humana y esparciendo escombros por miles de kilómetros. Reinó el silencio mientras los restos de la explosión se disipaban y los sensores recalibraban. Por un momento, parecía que lo imposible había ocurrido. Una parte significativa de la flota humana había sido destruida. Los vítores estallaron en el centro de mando de la coalición. Los oficiales aplaudían y celebraban lo que parecía un milagro. Pero los instintos de Kellar le advertían que mantuviera la guardia. Cuando la energía residual se disipó, sus peores temores se confirmaron. Entre el polvo y el fuego, naves humanas emergieron, sus escudos parpadeantes pero intactos. Los titanes habían sobrevivido, y con ellos, cientos de naves escolta. La armada humana se reagrupó, intacta, burlándose de su desesperado intento de contraataque. Una transmisión llegó. La voz de la gran almirante Cole, calmada e implacable, resonó. Impresionante, almirante. Han peleado bien, pero su desesperación solo confirma lo que ya sabíamos. No están preparados para la ira de la humanidad. Les dimos la oportunidad de rendirse. Ahora enfrentan la extinción. La realización cayó sobre Kellar como un martillazo. Ni siquiera habían logrado afectar la determinación humana. Mientras su flota seguía desintegrándose bajo el renovado ataque, sabía que el destino de la galaxia estaba sellado. La humanidad no había venido solo a conquistar, sino a borrar los restos fragmentados de la flota de la coalición. Los colosales titanes dominaban el campo de batalla como implacables segadores, cazando a los sobrevivientes y destruyendo todo a su paso. Kellar permanecía inmóvil frente a su consola, paralizado por la incredulidad. Habían apostado todo a la detonación del gigante gaseoso, y apenas había ralentizado a la humanidad. Por todo el puente de mando, la dura realidad calaba profundo. Los oficiales susurraban oraciones a dioses olvidados. Algunos simplemente se quedaban paralizados frente a las pantallas, atrapados por el terror. Morak se acercó a Kellar, pálido, con ojos hundidos. Almirante, raspó. Perdimos la flota secundaria. La línea de defensa en la luna colapsó. Los humanos avanzan hacia el planeta mismo. Las manos de Kellar temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Ordena a las naves restantes que retrocedan a la órbita baja.
Usaremos los cañones planetarios para cubrir su retirada. Prepárense para el combate terrestre. Arik V es nuestro último bastión. Morak dudó. Señor, ¿vale la pena seguir luchando? Solo estamos demorando lo inevitable. Kellar le lanzó una mirada feroz. Si caemos aquí, los mundos núcleo no tendrán advertencia alguna. Cada minuto que ganemos es un minuto que pueden usar para prepararse. Lucharemos hasta el último aliento. Morak comenzó a transmitir las órdenes mientras YVX se deslizó junto a Kellar, su tono bajo y sombrío. Los subestimamos desde el principio. Nunca pensamos que pudieran convertirse en este monstruo imparable. Su unidad es aterradora. Ni los imperios galácticos más poderosos han forjado algo así. Kellar asintió lentamente, repasando fragmentos de informes, viejos informes de inteligencia y las palabras de Cole. Unidad nacida del odio. Los empujamos demasiado lejos, los tratamos como insectos para aplastar. Y ahora demuestran que son cualquier cosa menos eso. De repente, el oficial de comunicaciones gritó. Transmisión entrante desde la superficie del planeta. El gobernador Tech solicita contacto inmediato. Kellar tocó su consola, y la pantalla mostró al gobernador, tenso y sudoroso, con sus elaboradas túnicas manchadas de ceniza. Almirante, nos están sobrepasando aquí abajo. Las cápsulas de desembarco humanas penetran la atmósfera. Sus soldados están por todas partes. Los escudos de la ciudad están fallando. El pecho de Kellar se apretó. Mantengan la posición el mayor tiempo posible. Evacúen a los civiles a los búnkeres subterráneos y aseguren las entradas. Enviaré el apoyo que podamos. Tech tragó saliva, el miedo evidente en sus ojos. No entienden. No solo atacan objetivos militares. Arrasan las zonas residenciales, masacrando a cualquiera que encuentran. No muestran piedad. La transmisión se cortó abruptamente mientras explosiones sacudían la superficie. Kellar apretó los dientes. No estaban luchando contra un ejército, enfrentaban la furia de una especie decidida a la aniquilación total. El centro de mando vibró cuando el casco del buque recibió un impacto de refilón. Morak anunció desde su puesto. Impacto directo en los propulsores de estribor. Perdimos maniobrabilidad. Kellar volvió a abrir el canal de la flota, con voz firme y autoritaria. Todas las fuerzas de la coalición retrocedan a las zonas de defensa planetarias. Tropas terrestres, prepárense para combate urbano. Lucharemos en la superficie si es necesario. No cederemos a Arik V. Mientras el buque descendía por la atmósfera, Kellar miró hacia el horizonte. Grandes naves de desembarco humanas ya infestaban el cielo, descargando miles de infantes equipados con exoesqueletos potentes y armas de energía. Las fuerzas de la coalición intentaban formar líneas defensivas, pero el fuego preciso humano desbarataba las formaciones, dejando cuerpos quemados y fortalezas en ruinas. Cuando el Borar tocó tierra en la plaza central de la capital, Kellar se preparó para desembarcar con su guardia de élite. YVX ya reunía tropas, su forma escamosa zigzagueando entre soldados mientras daba órdenes. Morak se acercó apresurado, sosteniendo un rifle de plasma, su uniforme crispado y manchado. Señor, ¿está seguro de esto? Lo necesitan en el puente. Kellar negó con la cabeza. La batalla está aquí, ahora. No me esconderé mientras mi gente lucha y muere. La humanidad quiere exterminarnos. Que vean que no morimos fácil. Las calles eran puro caos. Restos quemados llenaban las avenidas, y gritos de terror cortaban el aire. Las tropas de choque humanas avanzaban con brutal eficiencia. Los soldados de la coalición disparaban desde barricadas improvisadas, pero los humanos se movían como fantasmas, apareciendo y desapareciendo con precisión quirúrgica. Kellar se agachó tras un monumento derrumbado cuando un dron de combate humano lanzó una ráfaga de disparos cinéticos que destrozó a 2 soldados cercanos. Apuntó con su plasma y disparó, alcanzando al dron, que cayó al suelo. «Reagrupen», gritó a sus tropas. «Mantengan esta plaza. No dejen que pasen». De repente, el suelo tembló. Una colosal nave de desembarco clase Titán descendió, liberando una nueva ola de infantería blindada. Entre ellos, una figura destacaba, una mujer alta e imponente,
con armadura oscura y capa carmesí ondeando. La gran almirante Lyra Cole en persona. La sangre de Kellar se heló mientras ella avanzaba, su casco retraído revelando esos ojos penetrantes de la transmisión. Sus tropas formaron un círculo defensivo, pero ella avanzó sola, serena y sin miedo. Entonces llamó con voz clara que se alzó por sobre los disparos. El poderoso almirante Kellar, luchando en la tierra con sus soldados. Casi le respeto eso. Él le apuntó con el rifle, su mirada ardiente de desafío. Este mundo no caerá fácilmente. Tendrán que enterrarnos a todos. Cole sonrió, una sonrisa cruel y sin humor. Oh, lo planeo. Antes de que pudiera disparar, un dolor ardiente le atravesó el hombro y cayó de rodillas, soltando el arma. Uno de sus francotiradores le había disparado desde lejos. Su sangre empapó el uniforme. Cole se acercó, inclinándose sobre él, sus ojos fríos e implacables. Tu resistencia es admirable, pero inútil. La humanidad ha superado su pasado fragmentado. Forjada por su odio y desprecio, no nos detendrán. Kellar apretó los dientes, mirándola fijamente. No son más que monstruos, masacrando civiles, destruyendo mundos enteros. ¿En qué se diferencian de aquello que dicen odiar? Su rostro no mostró emoción. Monstruos, número de sobrevivientes, replicó. Nos enseñaste que la galaxia solo respeta el poder y la brutalidad. Solo seguimos su ejemplo. Con ese gesto, sus tropas lo arrastraron, sangrando y roto. Mientras las fuerzas de la coalición se desmoronaban a su alrededor y las banderas humanas se alzaban sobre la ciudad, Kellar se preguntaba si siempre habían estado condenados. Si la arrogancia de la galaxia había sellado su destino mucho antes de que la humanidad desatara su venganza. La antigua capital de Arik era ahora un páramo de ruinas humeantes y cuerpos dispersos. Los soldados humanos barrían las calles con meticulosidad, ejecutando sin piedad a cualquier resistencia y reuniendo a los sobrevivientes. El humo cubría el cielo, oscureciendo el sol, mientras los gritos de los capturados resonaban por los callejones destrozados. El almirante Kellar era arrastrado por las calles llenas de escombros, con las manos atadas y el uniforme empapado en sangre. Apenas consciente, cada paso le provocaba una nueva ola de dolor en su cuerpo maltrecho. Soldados humanos lo flanqueaban a ambos lados, sus visores brillando con frialdad mientras lo conducían hacia la plaza central, donde la gran almirante Lyra Cole esperaba. Cole estaba en el centro de la plaza, rodeada por su guardia élite, supervisando la ejecución sistemática de soldados capturados. Uno a uno, los oficiales de la coalición eran forzados a arrodillarse y recibían un disparo en la nuca. No había juicio ni misericordia, solo una matanza fría y eficiente. Kellar fue empujado hacia adelante, obligado a arrodillarse frente a Cole. Ella lo miró con una expresión vacía de piedad o ira, solo una indiferencia calculada. Uno de sus oficiales le entregó una tableta de datos, que ella revisó brevemente antes de dirigirse a él. Almirante Kellar, dijo con tono calmado, como si hablara de logística. Sus fuerzas han sido completamente neutralizadas. La coalición está destrozada. Sus naves restantes han sido destruidas o están en total retirada. Arik V es nuestra. Kellar luchaba por levantar la cabeza, con sangre goteando de su boca. Ustedes masacraron civiles, niños. Esto no es guerra, es genocidio. Cole lo miró sin inmutarse. Ustedes, más que nadie, deberían entender. Su coalición asesinó colonos humanos sin piedad. Nuestros puestos fueron reducidos a cenizas, nuestros diplomáticos ejecutados por buscar igualdad. ¿Esperaban que olvidáramos? ¿Que perdonáramos? Kellar forzó su mirada a encontrar la suya. Lo subestimamos, pero esto es locura. Están exterminando civilizaciones enteras. No son mejores que los monstruos que dicen odiar. Por primera vez, la expresión de Cole se suavizó, aunque solo un poco. Tal vez no, dijo. Pero su galaxia nos hizo así. Intentamos la paz, intentamos cooperar, y ustedes la despreciaron, nos trataron como plaga. Aprendimos la lección. El poder es el único idioma que la galaxia respeta. Brutal y claro. Una tos violenta sacudió el cuerpo de Kellar,
pero no bajó la mirada. Si se convierten en el mismo mal que los hirió, ¿cuál fue el sentido de la lucha? Cole dudó, como si la pregunta realmente la hiciera pensar, pero en un instante endureció su resolución. Supervivencia. La humanidad no volverá a ser presa. No seremos esclavos de la arrogancia ni la crueldad de nadie. Forjaremos nuestro propio futuro sobre los huesos de quienes dudaron de nosotros. Señaló a sus soldados, y lo levantaron, arrastrándolo hacia una horca improvisada en el centro de la plaza. Mientras preparaban la soga, Cole alzó la voz y se dirigió a la multitud de sobrevivientes, civiles y soldados obligados a arrodillarse y observar. Este es el destino de todos los que desafían a la humanidad. Nos creyeron débiles, dispersos y fáciles de conquistar. Se rieron cuando suplicamos piedad y masacraron a nuestro pueblo sin dudar. Ahora la galaxia arderá hasta que el respeto quede grabado en sus huesos. No pediremos perdón. Tomaremos lo que es nuestro. Los soldados apretaron la soga alrededor del cuello de Kellar, y la fibra áspera mordió su piel. Miró los rostros aterrados de su gente, guerreros orgullosos ahora reducidos a cautivos temblorosos. A pesar del dolor, reunió su última fuerza y gritó con voz desafiante e inquebrantable. Su unidad nació del odio, pero los destruirá desde dentro. Pueden conquistar las estrellas, pero jamás encontrarán la paz. Su venganza los consumirá. Cole lo miró con fría resolución. La paz es un lujo que no podemos permitirnos, no mientras la galaxia nos recuerde como presas. Adiós, almirante. Con un rápido movimiento de su mano, accionó la palanca. El cuerpo de Kellar cayó, la soga tensándose. Su visión se nubló, el aliento arrancado de sus pulmones. La oscuridad lo envolvió, y lo último que vio fue a Cole dándose la vuelta, ya dando nuevas órdenes. Eficiente, implacable, imparable. La multitud fue obligada a mirar hasta que el cuerpo colgó sin vida. Entonces continuaron las ejecuciones, mientras la humanidad hacía su brutal declaración al universo. Cualquiera que se atreviera a desafiarla sería obliterado sin piedad ni remordimiento. La máquina de guerra humana continuaba su marcha inexorable por las estrellas. Los susurros de la masacre en Arik se extendieron por los mundos restantes de la coalición. El terror se apoderó de civilizaciones enteras, enfrentando la horrible realidad. La humanidad ya no era la raza caótica y fragmentada que conocían. Eran una fuerza unida y despiadada, impulsada por un solo propósito: destruir a quienes alguna vez los despreciaron. La resistencia flaqueó y colapsó. Los mundos se rendían sin luchar, prefiriendo la sumisión antes que la aniquilación total. El Consejo Galáctico se disolvió, sus miembros dispersos como insectos asustados. La humanidad había tomado la galaxia por asalto, y ahora las propias estrellas parecían doblarse ante su voluntad. En el silencio que siguió, la gran almirante Lyra Cole miraba desde el puente de su nave insignia. Su mente cargada con el peso de la victoria. Había asegurado el lugar de la humanidad como poder dominante. Pero en lo más profundo, una sombra de duda la corroía. ¿Realmente habían triunfado? ¿O solo habían cambiado un tipo de tiranía por otro? Pero la duda era un lujo que no podía permitirse. La galaxia debía ser sometida y controlada. Solo entonces la humanidad estaría a salvo de la traición. Con una respiración profunda, se preparó y dio la siguiente orden. Otro mundo que conquistar. Otra especie que aplastar. No habría perdón ni misericordia. Solo el avance implacable del dominio terano, hasta que la galaxia recordara la ira de la humanidad por generaciones.